Bien. Bueno, vamos a comenzar eh, viendo las transparencias de IPv6 y ahí se las comparto. Mm, ya después se las subo las transparencias, les debo esta y las de DNS, creo que ya las subí o les debo. Estas las tengo que transformar un poquitito más. Respecto de IPv6, les voy a subir todas las transparencias de un curso que di hace unos años de IPv6, aunque tengan el logo, este, hay que respetar donde uno hizo las transparencias, etcétera. Vamos a ver una parte, obviamente, este es un curso que nada, incluía un montón de cosas que nosotros no vamos a ver. Vamos a tener dos o tres clases de IPv6 y nos va a quedar una clase para redondear antes de la finalización de clase lo que les debía de ver un archivo de zona real de DNS y ver de hacer alguna mínima interacción o primer contacto con IPv6, tal vez ustedes desde la casa y yo desde acá. Bueno, algo les he comentado, qué es lo que vamos a ver nosotros de IPv6 más allá de esta agenda, cuál es la historia y los motivos para la creación de un nuevo protocolo, cuáles son las ventajas de IPv6, cómo es la cabecera de IPv6, eso vamos a ver. Vamos a ver una comparativa entre IPv6 y IPv4, qué es lo que se corrigió y qué es lo que se cambió. Y de ahí vamos a saltear un montón de cosas y vamos a ver cómo es la coexistencia entre IPv6 y IPv4. O sea, ustedes piensen que no es que de un día para el otro se baja una llave y se sube la otra, simplemente tiene que haber una coexistencia porque todos hoy en este momento estamos usando IPv4 principalmente, ¿sí? Entonces, la transición a IPv6 tiene que ser primero mediante una coexistencia del lado del cliente y después mediante una implementación de que los proveedores tengan la opción de los dos protocolos, digamos, de utilizar los dos protocolos. Eh, Ahora vamos a ver cómo se hace esa coexistencia, que es el dual stack, y uno de los mecanismos de transición que hay, IPv4 y IPv6, el de túnel, vamos a ver solo uno, hay un montón. Me interesa que tengan el concepto y vamos a ver los distintos tipos de direcciones de IPv6 que hay y cómo se ve una dirección de IPv6, etcétera. Cómo se, digamos, es bastante distinto a IPv4 esa parte, así que me voy a centrar un poco en eso. ¿Sí? Bueno, como les había comentado, había hecho una breve introducción la clase pasada. IPv6 no es un protocolo nuevo, fue estandarizado en el año 96. Originalmente se lo llamó IP Next Generation, IPNG, después se le cambió el nombre IPv6. Y el principal motivo, de lo que un poco les hacía una introducción a la clase pasada, es que las direcciones de IPv4 principalmente se quedan, ya no hay direcciones disponibles para entregar de IPv4, ese es el motivo principal, pero después hay otro motivo que es igualmente importante, que es brindar acceso a las tecnologías, digamos, que se llaman Always On, como son, por ejemplo, cámaras de seguridad, dispositivos interconectados dentro del hogar, o sea, dispositivos que requieren un acceso externo, sensores de medición, todo lo que es Internet of Things, que está muy en auge y por una razón muy válida, que es muy útil, van a necesitar acceso directo y ruteable de direcciones IP, en este caso de IPv6. ¿Por qué? Porque IPv4 no hay, o sea, no existe la posibilidad de implementar esa cantidad de dispositivos con IPv4, ¿sí? Que el hogar de cada uno tenga, no sé, 50, 60, 70 dispositivos interconectados, eso para IPv4 es directamente imposible. Bien, ¿qué es lo que pasó con IPv4? Bueno, es un protocolo, lo pongo antiguo entre comillas, estaba pensado y diseñado relativamente para pocos hosts, ya que tenía una capacidad de direccionamiento teórica de 2 a la 32, ¿sí? Ya en el año 2010, que quedaban solo el 10% de las direcciones, en el año 2000, a fines del 2010 el 2%, y en el 2011 ya no quedaban direcciones disponibles de IPv4, ahí están viendo una gráfica. Esta gráfica está dividido de acuerdo a los RIRs, primero les muestro los RIRs, son estos, o sea, los Regional Internet Registries. Nosotros estamos en la parte acá donde dice LACNIC, Latinoamérica y el Caribe, ya los nombré.
este es el mundo, cómo está dividido de acuerdo a las distintas instituciones que organizan la entrega de direcciones IP, tanto IPv6 como IPv4. O sea, redes IP, si ustedes quieren pedir una red IP porque tienen un nuevo emprendimiento o quieren ser un Internet Service Provider, un ISP, o quieren hacer una aplicación y necesitan direcciones IPv4 para su aplicación, hoy en día no la pueden obtener, ¿sí? Porque no hay. Esta gráfica de los distintos RIRs es la que está graficada acá. Ustedes fíjense que la primera que Asia y Pacífico, que hay una densidad muy alta de población, es la primera que se agotó acá en el año 2011. Y bueno, eso obviamente trajo apuros para la rápida implementación de IPv6. Como siempre, les pido que sean puntuales porque tengo que estar interrumpiendo las clases cada vez que alguien quiere entrar, digamos. Sí, disculpe, pero no tenía luz. Está bien, no hay problema. Está justificado entonces, Nubé. Bueno, vuelvo a donde había quedado. Esta gráfica lo que muestra es el agotamiento de los distintos ríos, o sea, de las distintas regiones. Ustedes fíjense que África, bueno, hay poca densidad de gente, esta línea verde se agotó mucho después, digamos, pero independiente de eso, al ser Internet una tecnología global, o sea, se agote uno, se agote el otro antes, a ese hay que darle la posibilidad de direccionamiento. Bien, entonces, como les decía, hoy se niegan direcciones IP, el caso que les hablaba. Hay nuevos tipos de aplicaciones, o sea, todas las aplicaciones estas de Netflix, de video por IP, de voz por IP, de domótica, etcétera, requieren que el ruteo sea end-to-end. O sea, que uno pueda llegar con un paquete de origen a destino desde su aplicación hasta el elemento que quieren controlar o que quieren hacer un stream, etcétera. Entonces, IPv6 soluciona todo ese tipo de situaciones que IPv4 tiene paliativo a través de NAT y etcétera, y cosas medio raras. Bueno, el agotamiento real, como les mostré, ya fue el agotamiento de IPv4, ya ocurrió, estamos en el año 2020. Argentina está un poco atrasado, pero no tan atrasada con la implementación de IPv6. Por eso es importante que ustedes conozcan IPv6, porque ustedes se van a recibir ya en la era donde IPv4 prácticamente no es accesible a nivel de solicitar redes IPv4. ¿Sí? Es más, hoy si ustedes se registran en la CNIC, solicitan una red IPv4, van a ver que no hay. O sea, simplemente no hay. Pueden solicitar IPv6, por supuesto que sí. Hablemos un poco sobre lo que es NAT. NAT es un mecanismo, es la sigla de Network Address Translation. Fue una manera de suplir ese agotamiento de IPv4, pero tiene un millón de complicaciones en las cuales no quiero entrar. Bueno, por ejemplo, ahí hay uno, impide la geolocalización. O sea, si ustedes están detrás de un router que tiene una IP pública versión 4 y ustedes hacen NAT detrás de ese router, por ejemplo, les doy el caso de la telefonía. Profe, Sí, dígame. ¿estamos viendo las diapositivas o está todavía en qué sucedió con IPv4? No, están viendo las diapositivas, ¿no la ven? Yo quedé por lo menos en qué sucedió con IPv4. A ver, les vuelvo a compartir. A ver. Denme un segundito. Que justo esta no las tengo pasada a Google Drive, entonces tengo que hacer la presentación desde LibreOffice. A ver. Ahí están viendo. Sí. Bueno, vuelvo entonces. Avanzo hasta, hemos visto las curvas de agotamiento.
cómo están dividido el mundo de acuerdo a los Internet Registries, a las zonas. Y veíamos que, bueno, que era necesario, había quedado en esta otra transparencia, les comentaba que NAT no es una solución. ¿Por qué? Por ejemplo, les doy el caso de la geolocalización. Muchas implementaciones, no sé exactamente hoy en día, pero por ejemplo, Twenty o algunas compañías de telefonía, Movistar, Claro, en algún momento, cuando ustedes miraban la dirección IP que tenía el teléfono de la parte de datos móviles, era una IPv4 privada, o sea, era una 172.16, digamos. ¿Eso qué implica? Que la geolocalización del paquete ruteable de salida era del router de Claro, digamos, y capaz que ustedes están en otra parte geográficamente y la geolocalización estaban todos los usuarios geolocalizados desde un único punto, ¿sí? Ese es uno de los problemas que tiene NAT, por ejemplo, al no poder, el paquete ruteable no poder llegar al destino porque está, digamos, llega hasta el paquete ruteable público y después de ahí hace ese mecanismo de traducción hacia adentro del router, hacia la parte de lo que sería la red LAN del router, y eso, bueno, es un mecanismo de traducción que al iniciarse el paquete ruteable IPv4, nada, se inicia desde la red asignada ruteable IPv4, no desde las redes privadas. Bien, Disculpe, entonces, sí, dígame. creo que se volvió a trabar la presentación y se quedó en la primera nomás, en la Pero primera bueno, diapositiva. a ver, déjenme un segundo, lo voy a volver a... Si no, le voy a pasar un PDF, que lo tengo en PDF también. Ahí la ven, ¿no es cierto? Lo voy a pasar así porque cuando le pongo presentar parece que ahí ven que el cambio, Sí, ahí se ve. Ahí se ve sí. el cambio, ¿no es cierto? Sí, Bueno, sí. la voy a ir pasando así Sí. porque evidentemente cuando le pongo presentar y se pone en foco la presentación, es que no, que dejamos de ver, se queda en esta vista nomás. Bien, entonces les decía que habíamos visto los gráficos, etcétera, que NAT, ¿cuáles son los problemas que tiene Network Address Translation? Uno de los grandes problemas es que el paquete, la dirección origen de un paquete IP es de la dirección IP pública, digamos, no de las IP privadas. ¿Sí? Las IP privadas, ya hemos visto, no son ruteables de ninguna de las clases, ni A, ni B, ni C. Entonces eso representa un problema y tiene un montón de otros problemas que no quiero entrar porque no vienen al caso, digamos, esto no es un curso de NAT, sino de IPv6. Créanme que tiene un montón de problemas no poder rutear end-to-end IPv4. Bien, veamos un poco cómo es un paquete IPv4, un paquete IPv6 comparado con un paquete IPv4. Voy a ir salteando algunas diapositivas que no tienen mucho sentido para este curso, ¿no? Igual yo se las doy a todas. Bueno, ¿qué se hizo, qué se pretendió hacer con el diseño? Había un comité de diseño que quería pasar de 32 a 64 bits la cantidad de bits para direccionar, o sea, sería hacer mucha más cantidad, porque no es lineal, obviamente, estamos haciendo en potencia. Y después se decidió, había gente que quería 160 bits de longitud variable, y se optó por el diseño final, que ya se los comenté, que son 128 bits para las direcciones, ¿sí? Y longitud fija. Eso significa los 340 sectillones de direcciones, y eso más o menos hay un montón de comparaciones, pero es 6,7 por 10 a las 17 direcciones por cada milímetro cuadrado de la Tierra, ¿sí? O sea, un número muy, muy grande, y se pensó que sea así para que, bueno, para que se pueda conectar todo lo que necesiten y no se agote, ¿sí? Y cumplir la premisa principal de diseño, que era ampliar el ámbito de direcciones.
IPv6 tiene otras, muchas ventajas, obviamente, con esa cantidad de direcciones. Ya no existe ese 192, 168, no existen esos 4 octetos representados por 3 números decimales, ya no existe más. Hay que hacer una representación hexadecimal, por eso las direcciones se vuelven mucho más complejas y por eso sí o sí hay que tener una opción de autoconfiguración, ¿sí? Bueno, IPv6 tiene autoconfiguración, ustedes no tienen que hacer nada, ya vamos a ver básicamente cómo es la autoconfiguración. Si ustedes se conectan a una red IPv6, existe DHCPv6, pero si no tienen DHCPv6, hay una autoconfiguración. Quienes tienen instalado Windows 10 en sus máquinas y hacen ipconfig-all, el comando que habíamos visto la clase pasada, van a ver que aparecen las direcciones IPv6, aparece el F380, etcétera, y eso es una dirección que está autoconfigurada, digamos, se llama link local, ¿sí? Veamos cómo es un paquete. Acá tenemos una comparativa de la cabecera IPv4. Teníamos, recuerden, primero la versión, después el type of service, después la longitud total, el time to live, el protocolo que se encapsulaba, el checksum, el source address y el destination address, ¿sí? Y en IPv6 tenemos también la versión, que en vez de ser 4 en binario es 6. El traffic class, ya vamos a ver qué son las equivalencias, ¿sí? El flow level, la longitud del payload, neck header y el hop limit. Recuerden que time to live, por ejemplo, en IPv4 no era un tiempo, sino era un contador de saltos, ¿sí? Eso fíjense que ahora ya se llama hop limit, o sea, límite de salto, digamos. O sea, es mucho más coherente el diseño y fue adaptado a lo que realmente sucede. Y después de eso tienen la dirección origen y la dirección destino. Fíjense que el paquete, el header IPv6, es de mucho menos complejidad que el header IPv4 y es mucho más claro, ¿sí? Vamos a ver algunas. Veo primero esta equivalencia. El time to live, como les decía, se llama hop limit. El campo protocol de IPv4 se reemplazó por lo que se llama neck header, o sea, es un puntero al protocolo de capa superior, TCP o UDP, que se encapsula en el paquete. Ya vamos a ver bien cómo funciona. La longitud total ya no es la longitud total, sino la longitud del payload, o sea, de la parte de datos nada más, porque la cabecera es fija. Y el tipo de servicio, que yo le decía que ningún router lo usaba, ¿se acuerda? Que todos querían poner el tipo de servicio de mayor throughput y menor latencia. Bueno, se llama o sea, clase de tráfico, ¿sí? Para poder clasificar el tráfico, y ahí es donde ya se empieza a volver importante. Después hay un montón de campos que se eliminaron, los que están en naranja se eliminaron, y quedó una cabecera mucho más clara y mucho más, digamos, acorde al uso, y no a un posible uso, sino al uso que ya conocemos que se le da a los paquetes de comunicaciones a nivel de IP. Esto obviamente, por ejemplo, la implementación masiva de IPv6 va a permitir que toda la parte de streaming funcione mucho mejor, que toda la parte de voz por IP funcione mucho mejor, que hoy funciona, pero con soluciones alternativas, digamos, no con una solución que esté dentro del protocolo. Bien, volvamos acá entonces. Los cambios, el resumen de cambios que se hizo en la cabecera de IPv6, una cabecera de 40 bytes. Las direcciones se incrementan tanto para origen como para destino, obviamente, de 32 a 128 bits. Los campos de fragmentación y opciones son retirados de la cabecera básica, se retira el checksum de la cabecera. La longitud es solo de los datos, por eso dice el payload length y no de los datos más la cabecera. El nuevo campo para etiquetado de flujo, el type of service se llama ahora traffic class. El protocol, ya vamos a volver por esto, no se mareen, digamos lo que es el next header. Protocol, recuerden, en IPv4 representaba qué tipo de protocolo se encapsulaba en ese paquete IP, ¿sí? Y el time to live ahora se llama hop limit y está todo alineado a 64 bits para permitir que los procesadores de 64 bits, con palabras de 64 bits, lo procesen de manera óptima el paquete. Bien. Voy a saltear bueno, ¿qué es el next header? En IPv4 ustedes tenían
si ustedes ven un paquete IPv4, iban a ver que dentro de la parte de datos de IPv4 estaba encapsulado un paquete o TCP o UDP, ¿sí? Encapsulado dentro del paquete. En IPv6 eso no funciona así, y ese next header es un puntero a ese otro paquete que se estaría encapsulando dentro de lo que sería el mecanismo de IPv4. En IPv6 no funciona así, ¿sí? Entonces, por eso acá está, si ustedes ven acá el IPv6 header, dice next header y acá dice upper layer header. Y después los datos de ese upper layer header, o sea, esto sería o TCP o UDP. Y lo que permite eso es que yo pueda procesar en los routers de manera mucho más fácil y más rápida y con un paquete acotado el header de IPv6 a nivel de capa 3 y que no me interese qué es lo que vaya dentro de ese paquete, simplemente es como una lista enlazada, digamos. O sea, como un puntero a un carrito que se va, ¿sí? Fíjense acá, dice en la tercera parte, header de extensión, y este es el upper layer data, digamos, ¿sí? Estos serían, en vez de mostrarlos encapsulados, sería un puntero al protocolo de capa superior. Si no entienden, me preguntan y se los vuelvo a explicar, les doy un ejemplo. Bien, eso respecto de cómo funciona. Acá hay otro caso, digamos, cómo son las cabeceras por extensión, donde está, digamos, prácticamente, ven, acá dice abajo, por ejemplo, TCP-UDP, que era lo que yo le decía. O sea, se pone un puntero al paquete directamente o TCP-UDP con todas las características que tiene el paquete de TCP-UDP. Eso permite que en el procesamiento, en los routers, se vea ese main header entre directamente y se procese dirección, origen y destino de manera mucho más rápida, y el resto sigue el puntero como venía y el router lo pasa al carrito ese enlazado como venía, pero no tiene que mirar, no tiene que tratar con un paquete más grande, se reducen los buffers, etc. Hay un montón de situaciones que son ventajosas y que se pensó así para que el ruteo sea mucho más eficiente. Veamos ahora un poco cómo haríamos o cómo se debería hacer para implementar IPv6. Voy a saltear un par de transparencias, después voy a volver. Quiero que entiendan primero lo que es el dual stack del lado del cliente. Bueno, el dual stack o doble pila, digamos lo mismo, ¿no? Uno en inglés, el otro en castellano, se conoce como dual stack. Entonces, ¿qué es lo que tienen ustedes hoy en sus máquinas? Si tienen Windows 10 o si tienen alguna versión de iOS, o si tienen alguna versión de Unix de las últimas, ya tiene el protocolo IPv6 incorporado, o sea, ya está listo para que su proveedor de internet le asigne una dirección IPv6. De hecho, si ustedes han ido por la UNSTA, la red Wi-Fi tiene IPv6, digamos, corre sobre IPv6. Así también en muchas de las universidades, en la Nacional también, toda la red tiene IPv6, etc. ¿Sí? O sea que las máquinas que tienen IPv6 siempre prefieren IPv6 sobre IPv4 si el destino tiene IPv6. Y eso se logra teniendo los dos stacks corriendo en la máquina, que es lo que tienen ustedes hoy en día. Por eso tienen una dirección IPv4 y una dirección IPv6, porque tienen los dos protocolos corriendo, ¿sí? De hecho, los que tienen IPv6, si ejecutan el comando ping 6, o sea, el comando ping solo es para IPv4. El mismo comando de chequeo que hace un paquete ICMP se llama ping 6. Si ustedes ejecutan ping 6 espacio localhost, le va a devolver, o sea, van a testear el loopback del stack IPv6. ¿Sí? Los que lo tengan habilitado. Entonces, es básicamente eso, es tener corriendo los dos stacks en el host. ¿Esto qué le permite? Que puedan ser clientes o iniciar direcciones y paquetes tanto de IPv4 como de IPv6 y recibir dirección y paquete tanto de IPv4 como de IPv6. Seguramente de IPv4 lo van a hacer a través del mecanismo de NAT, porque ustedes están detrás de un router que tiene una dirección IP pública. En el caso de IPv6, si el proveedor ya se lo ofrece, ya van a hacer una dirección pública de IPv6, ¿sí? Creo que, no sé si el servicio de Claro sobre fibra, creo que ya está ofreciendo IPv6 directamente. O sea, ya hay algunos proveedores que ya ofrecen IPv6 de manera nativa y ustedes van a tener una dirección IPv6. Bien. Eso desde el punto de vista de cómo se implementaría
en el cliente IPv6. Veamos ahora cómo se ven y cuántos tipos de direcciones IPv6 hay. ¿Sí? Si alguien, creo que ya lo hemos hecho la clase pasada, alguien ejecutó un ipconfig-all y me leyó una de las direcciones IPv6. ¿Sí? Esto que se ve acá es el formato, esto que se ve acá arriba, formato preferido que dice de una dirección IPv6, esta Global Unicast. Ya vamos a ver qué son cada uno. Fíjense que es una dirección mucho más larga, la que está abajo es la dirección completa, el 2001, 2 puntos, y se separa en hexadecimales, separados hexadecimales de 4 dígitos con 2 puntos, ¿sí? Hay ciertas reglas, digamos, a los ceros que están a la izquierda se los omite, se los puede omitir, por ejemplo, este 0 que está acá, directamente la pueden ver arriba como que este 0 está omitido. Después, si tienes todos ceros, o sea, si son todos ceros, como en el caso este que está acá en el medio, directamente se puede poner 2 puntos si son todos ceros, ¿sí? O sea, se puede compactar para facilidad de lectura. Entonces, cuando ustedes ven una dirección, para facilidad de lectura, tienen que empezar a agregar 0 a la izquierda hasta que completen los cuatro dígitos hexadecimales, los ceros a la izquierda acá, y si tienen 2 puntos, es que hay 4 ceros. ¿Sí? Ese también es un formato válido. Entonces, cuando ustedes vean esas direcciones, van a ver que son formatos comprimidos, pero básicamente esto es como se ve una dirección de IPv6. Fíjense que ahora algún mecanismo de resolución de nombre se vuelve obligatorio. ¿Sí? No existe que uno pueda tipear de manera muy seguida esa dirección, una dirección IPv6. Entonces el mecanismo de resolución de nombre se empieza a volver algo obligatorio. Acá el que dice formato comprimido, fíjense que empieza con FF01 y todos estos ceros del medio se han comprimido, se ha puesto 2 puntos. Acá faltan antes del 4320, obviamente, que están omitidos, y tienen esta dirección resumida, que es como está acá, ¿sí? Que es la dirección que corresponde a esto, que si yo la descomprimo, por decirlo de alguna manera, tengo que empezar a agregar acá 4.0, agregar acá 4.0, agregar acá 4.0, etcétera, agregar acá 2.0 adelante del 43. Sé que al principio puede parecer medio intimidante, pero bueno, uno se acostumbra, digamos, es cuestión de costumbre y empieza a tratar con la dirección IPv6 directamente como si fueran IPv4. Otro problema se suscita cuando ustedes tienen que poner una URL de HTTP, por ejemplo, con una dirección IPv6 que no sea un nombre. ¿Por qué? Porque tiene 2 puntos, ¿sí? Los 2 puntos estaban reservados para el puerto que estaba omitido en la parte de HTTP. Ustedes cuando ponen una dirección HTTP, si ustedes le ponen 2.80, es lo mismo que no le pongan, porque el browser considera que por defecto van al puerto destino 80. Eso ya lo hemos visto cuando hemos visto puertos y socket. Bueno, pero y el tema de los 2 puntos empieza a ser una confusión. Entonces, para poner una dirección IPv6 en un browser, tienen que encerrarla entre corchetes, ¿sí? Entonces así delimitan, esta es la dirección IPv6 y los 2 puntos que están después del corchete corresponden al puerto. Que en el caso sigue siendo exactamente el mismo si acceden a un servicio web. Bueno, de IPv6 nosotros vamos a ver 3 tipos de direcciones. Hay muchas más, pero a nosotros nos interesan 3 tipos. Las Global Unicast, que son las direcciones ruteables IPv6. Esas son las que ustedes piden en la NIC o en el NIC que estén de acuerdo a la ubicación geográfica, ¿sí? Se llaman Global Unicast. ¿Qué significa Unicast? Que la transmisión es 1 a 1 y esa dirección es global y es ruteable, ¿sí? Después tienen las direcciones Local Link o Link Local Unicast, que empiezan con FE80 siempre, ¿sí? FE80 siempre. Fíjese que acá, /10, ya siempre IPv6 usa la notación CIDR, ya no existe la máscara de red, y ya vamos a ver cómo se ve una máscara de red y cómo se hace el subnetting en IPv6, que es prácticamente automático, ¿sí? Entonces tenemos las Global Unicast, que son las asignadas por la IANA, acá como figura en la transparencia, las Link Local Unicast, que son asignadas automáticamente por la red.
¿Qué significa por la red? La red como entidad. Bueno, ¿cómo se asigna, cómo se hace para que esa dirección sea única? Porque tengo que conservar, cuando me la asigna la IANA, ese organismo se encarga de mantener la unicidad de redes que entrega. O sea, no le entrega la misma red a dos personas que la solicitan. Ahora, en una autoconfiguración aparece otro problema, de que tienen que ser únicas esas direcciones sin que intervenga ninguna entidad externa que mantenga la unicidad. O sea, yo tengo que iniciar mi notebook en mi casa y tengo que tener una dirección única, digamos, ¿sí? Sin que nadie intervenga. Bueno, hay un mecanismo para hacer eso, que es este que les voy a mostrar acá. Hay un protocolo que se llama el EUI 64 modificado, que lo que hace es tomar una ampliación de la MAC address del equipo que ya es única. O sea, se basa en utilizar un ID que ya es único, que es la MAC address del equipo, y como la MAC address tiene de 48 bits, la tengo que ampliar a 64 bits. Para ampliar esos 64 bits hay un algoritmo. O sea, este algoritmo que se llama EUI 64. Sí. Profesor, se le cortó todo lo último. ¿Se me cortó? Sí. ¿Desde dónde han escuchado? Cuando pasó la diapositiva al Modify, ahí se le cortó. Les decía que para que vuelvo acá a estas direcciones. ¿Hasta acá escucharon? Sí, que no usaba la máquina de su red y... Ah, bien, bueno. Entonces, el link local, yo les decía que la asignación de las... Nosotros nos interesan tres direcciones. Las global únicas, las link local y las direcciones de seguridad. ¿Sí? Ya vamos a ver qué son. O de anonimato. Esas tres direcciones son las que a mí me interesa que ustedes entiendan. Después hay un montón de otras direcciones. Bueno, la de loopback, que es el equivalente al 127.0.0.1, acá se llama 2.2.1. ¿Sí? O sea, si ustedes le hacen ping 6 al 2.2.1, esa es la dirección de loopback. ¿Sí? Que es el equivalente al 00, a poner todos los bits en 0 menos el último bit en 1. Les decía que hay, en el caso de la IANA mantiene la unicidad de las direcciones, o sea que no le entregue la misma red a dos personas distintas y esas dos personas configuren sus redes que sean iguales, porque el ruteo ahí ya deja de funcionar, ¿sí? Igual la IANA mantiene la unicidad de IPv4, exactamente igual, de las direcciones ruteables IPv4, por eso se acaban, por eso no hay, porque ya están todas asignadas a alguien, no se la pueden asignar de nuevo a ustedes. Entonces, el problema se complica en el link local, porque el link local está pensado para que ustedes conecten las computadoras en un switch, en una red, y si tienen el protocolo, el stack habilitado en su equipo, que la mayoría de los sistemas operativos ya lo tienen, inmediatamente tengan conectividad IPv6 sin que tengan que tener ni un DHCP ni nada por el estilo, ¿sí? Esa es la autoconfiguración de IPv6. Se autoconfigura, no confundir autoconfiguración con DHCP. ¿Sí? Existe un DHCP-V6 que sirve para asignar las direcciones y hace mucho más que la autoconfiguración. El DHCP IPv6 asigna las direcciones pedidas de las global unicast a los equipos, ¿sí? No asigna las local link. Las local link son autoconfiguradas y están pensadas para que todos tengan conectividad IPv6, aunque no hagan nada, simplemente por el hecho de tener el protocolo IPv6 instalado. Cosa que en IPv4 no era así, porque IPv4 ustedes lo instalan, si no tienen un DHCP, no tienen dirección IP y la tienen que configurar a mano de manera manual. Tienen que hacer pertenecer todos los hosts a la misma red, etc. En IPv6 eso no funciona así, son autoconfigurables. Ahora, tiene que existir una manera de mantener esa unicidad de direcciones a nivel de IPv6. Y esa manera de mantener la unicidad en el link local, donde la IANA no participa, se hace a través de un protocolo que se diseñó basándose en la MAC address, ¿sí? O sea, basarse en la MAC address, si yo digo, bueno, voy a tomar como parte de mi dirección IPv6 link local la MAC address de mi equipo, ya me garantizo que esa parte es única porque yo ya garantizo que los fabricantes son únicos y solo entregan direcciones únicas de ese fabricante, ¿sí? Eso ya lo hemos visto, la parte MAC address. Pero el problema surge acá de que tienen que
tenderla la dirección a 64 bits, no a 48 como es la MAC address. Y para eso se usa un algoritmo, ¿sí? El algoritmo lo que hace es cambia un bit de los primeros 2 dígitos hexadecimales, o sea, los cambia en binario, este es el rojo que está acá, ¿sí? Cambia el bit 7 del primer octeto, lo pone en 1, ¿sí? Aunque sea 0, lo pone en 1. Tiene una justificación, no se la voy a explicar porque es bastante larga, y les agrega FF y FE en el medio de la MAC address, ¿sí? Entonces convierte, al agregar 4 dígitos hexadecimales más, convierte esa dirección de 48 bits en 64 bits. Y es la dirección que se usa para garantizar la unicidad de esa dirección link local, de ese tipo de red link local que existe en IPv6, ¿sí? En IPv4 existían, ustedes cuando tenían una dirección IPv4, tenían una sola dirección IPv4, ¿sí? En la máquina, una. Bueno, podían tener más de una, pero digo, o sea, lo común es que ustedes tengan una sola dirección IPv4 perteneciente a la red que ustedes pertenecen. Bueno, lo común en IPv6 es que al menos tengan 3 direcciones IPv6, una link local, que está siempre, una global unicast, que a alguien se las asigna, ¿sí? O sea, de algún pedido se le asigna al proveedor, se le asigna a alguien, pero es una dirección ruteable, y una dirección de privacidad-seguridad, que es la que vamos a ver al último. Ahora veamos cómo se ve un paquete IPv6, digamos, con todo esto que hemos visto. Bueno, este es un paquete IPv6, ¿sí? Fíjense que la última parte es el Interface ID, y este Interface ID es obtenido, que son 64 bits, mediante el protocolo que acabamos de ver, y que existe tanto en las link local como en las global unicast, ¿sí? O sea, eso siempre, parte de la dirección IPv6 está relacionada con la MAC address del equipo. Eso es siempre así. Entonces, volvamos a este paquete que estaba viendo. Entonces, fíjense que tiene el Interface ID, estoy hablando para las únicas globales, ¿no? El Interface ID, que es el obtenido por el protocolo de UI64 modificado, el Subnet ID, que varía de acuerdo al Global Routing Prefix. Y ahí es donde quiero llegar. Supongamos que ustedes quieren, se registran en LACNIC y piden una dirección de red IPv6, ¿sí? LACNIC les va a asignar a ustedes lo que normalmente asignan, es lo que se llama un /48. ¿Qué es lo que significa el /48? Que ustedes empiezan a contar acá desde el primer bit y cuentan 48 bits, y esa es la dirección de red, digamos, que le dan a ustedes, o sea, el Global Routing Prefix. O sea, el equivalente a la red clase A, B o C que les daban en IPv4. Fíjense que las clase A, ¿cuántos bits tenían para la red y cuánto para los hosts? 8. 8 bits para la red, claro. Entonces eran pocas redes de muchos hosts. Las clases C eran simétricas, digamos, o sea, 16, 16. La clase B... La C al revés. ¿Cómo? Y la C al revés que la... Claro, el C son 24 bits para el ID de red, para el Net ID, y 8 bits para el Host ID. Entonces son mucha cantidad de redes de pocos hosts. Bueno, ese mismo concepto se maneja en IPv6, pero lo que es el ID de red es variable 1 a 1. A ustedes le pueden asignar un 32 bits, 33 bits, 34 bits, 35 bits, 36, ¿sí? Hasta, obviamente, nunca pasar los 64 bits, porque estos 64 bits del Interface ID son fijos. Eso sí no se pueden tocar. Ahora, desde este 64 bits para la izquierda, sí se pueden tocar, y está compuesto, los primeros bits están reservados, digamos, ¿sí? Estos primeros 3 bits no se tocan, pero los que siguen para acá están disponibles para que ustedes rooten, ¿sí? Los primeros bits en la Global Unicast son siempre 001, para identificar que es una dirección Global Unicast. Ahora, fíjense que lo común es que lo estándar, o sea, ustedes como persona del llano, como cualquiera, si pide una dirección IPv6, que la puede pedir, le van a dar un /48. ¿Qué le están dando con un /48? Bueno, primero un Global Routing Prefix,
/48. Ahora, después le están dejando a ustedes la posibilidad de tener 16 bits para hacer subnetting. O sea, le están dejando la misma posibilidad de subnetting que una clase B real. O sea, ustedes pueden hacer 2 a la 16 subredes. Pueden tener 2 a las 16 redes distintas. Y aparte de todo eso, pueden tener 2 a las 64 hosts por cada una de esas subredes, ¿sí? Que es lo que da por diseño el Interface ID. Entonces, por eso es que se amplía tanto la cantidad de direcciones. ¿Qué es lo que hacen normalmente los ISP? Los ISP, o sea, hablemos, mañana ustedes contratan Claro, Arnet o el servicio que quieran, pero que brinde IPv6. El ISP le va a dar un /64. ¿Qué significa un /64? Que va a tomar desde este punto los 64 bits hasta justo antes del Interface ID y le va a asignar una sola red para su domicilio con la posibilidad de tener 2 a las 64 dispositivos conectados a esa red, ¿sí? O sea, ustedes no van a poder hacer subnetting, ¿sí? Pero van a poder tener muchísima cantidad de dispositivos reales ruteables dentro de su domicilio, ¿sí? Entonces, el ISP, por ejemplo, ¿qué tienen la UNTA? Tiene un /48. La UNT tiene un /32, o sea, está repartido bastante más acá el Global Routing Prefix y tiene 32 bits para hacer subnetting, ¿sí? Entonces tiene la misma cantidad de subredes disponibles que tenía IPv4 en su diseño original, teórico. No sé si se dan cuenta, o sea, yo en el diseño teórico de IPv4 para todo el mundo podía rutear 2 a la 32, digamos, la capacidad máxima teórica de direccionamiento. Ahora, una universidad o una institución grande tiene ese mismo poder de direccionamiento que tenía antes mundialmente la red IPv4, ¿sí? Esa es una gran ventaja, obviamente es la principal ventaja de IPv6. ¿Sí? La segunda ventaja, que es mucho más claro hacer el subnetting, porque acá lo están viendo, digamos, si ustedes ven en este paquete, ustedes se fijan que es muy simple. Este es el NetID, este es el subnet ID, o sea, acá va la combinatoria de los 2 a la 16, y este es el Interface ID que se obtiene desde el EUI64 modificado, ¿sí? Fíjense que el protocolo es mucho más simple, mucho menos complejo, mucho más claro, desde mi punto de vista, mucho más fácil de entender. Ustedes me dirán si lo entienden o no, se lo explico de nuevo. No sé si queda claro hasta acá cómo funciona. ¿Queda claro o no? Eh, Repetir, profe. Sí. Sí, dígame, doctorero. Sí, lo de subnetting, más o menos, eso no me quedó muy claro. No le quedó claro. Bueno, se lo vuelvo a explicar. Antes usted, ¿cómo hacía subnetting en IPv4? Y en IPv4 se asignaba la máscara, que era una dirección de todos unos, si no me equivoco. No, pero está bien, esa es la máscara. Pero ¿qué le permitía hacer subnetting en IPv4? ¿Cómo hacía usted? Tomaba prestado bits que pertenecían al NetID y los convertía en el subnet ID, digamos. ¿Sí? Así Sí, hacía. O sea, el NetID, supongamos una dirección clase C. Los 3 primeros octetos son el NetID. Usted agarraba octetos de lo que quedaba del host ID y los convertía en subnet ID, ¿sí? O sea, pedía prestado bits que eran destinados a ser host para convertirlos en subredes. Entonces reducía la cantidad de host, a la costa de reducir la cantidad de host, hacia las subredes, ¿sí? Acá el diseño de las subredes ya está en el paquete, simplemente por la gran cantidad de bits que tienen disponibles, que son 64. Los primeros 64 bits, digamos, los tiene disponible, a los últimos 64 bits, los de la derecha, no los tiene disponibles porque eso es el Interface ID. Eso se construye con el EUI64, ¿sí? Eso nadie los puede tocar. ¿Sí? Ahora, los primeros 64 bits de esa dirección de 128 bits están divididos en porciones. Los primeros 3 bits usted no lo puede tocar porque identifican el tipo de red. Si es 001, es la Global Unicast, que es la que estamos viendo ahora, ¿sí? Ahora, sacando esos 3 bits y sacando los 64 bits del final, todo el resto, alguien los puede tocar, ¿sí? Alguien los puede asignar.
Los primeros, digamos, los bits más significativos, o sea, los que serían de la izquierda, los que están pegados al 001, se los va a asignar la IANA. O cuando usted pida la red, dice, yo quiero una red. Bueno, el que tengo disponible es este. Y ahí le va a poner una serie de bits. ¿Cuántos bits de eso va a usar? Va a depender de las necesidades que usted quiera, ¿sí? Si usted necesita mucha cantidad de subnetting, le van a dar una red que tenga /32, por ejemplo, o /30, o /29, ¿sí? Cuanto menos global routing, cuanto menos bit usen el global routing prefix, más bits le van a quedar disponibles para el subnet ID, ¿sí? Porque surgen de la resta. Entonces, un /64 significa que el global routing prefix ocupa desde después de estos 3 primeros bits que están reservados hasta justo antes de los 64 bits del interface ID. Entonces usted no puede hacer subnetting ahí, pero puede tener 2 a la 64 dispositivos dado por la misma construcción del interface ID. ¿Está claro hasta ahí? Sí, sí. Bueno, entonces, si yo empiezo a restar ahora, en lugar de pedirle direcciones a los hosts, lo que hago simplemente es dejar una serie de bits destinados específicamente al subnetting, ¿sí? A que yo pueda hacer si yo acá, en esto que dice subnet ID, pongo 16 bits en 0, tengo la primera subred. Si pongo 15 bits en 0 y después un bit, el último bit en 1, tengo la segunda subred, ¿sí? Y así voy haciendo la combinatoria, la misma combinatoria que yo hacía en el subnetting de IPv4, ¿sí? Nada más que con mucho más bits. Entonces puedo tener mucha más cantidad de subredes, ¿sí? Esa es la idea. Entonces, ustedes a la IANA le van a decir, mire, quiero una red IPv6. ¿Y para qué la quiere? Y bueno, voy a hacer un proveedor de internet, estoy por hacer una aplicación, etc. Lo estándar que le den es un /48. O sea, el /48, que es este caso que está acá, significa que de manera estándar, y sin hacer ningún trámite muy sofisticado, usted tiene 2 a la 16 bits para hacer subnetting, ¿sí? ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Cuando yo este global routing prefix lo hago más chico, amplío la parte de subnetting. Entonces, los global routing prefix más chicos, ¿sí? Se acercan al concepto y a la idea de las redes clase A de IPv4, donde yo tenía pocas redes, porque tengo pocos hosts destinados al NetID, con mucha capacidad de direccionamiento de host. Pero ahí no existía el concepto de subnet ID como parte del diseño del paquete, a eso me refiero. ¿Sí? Acá existe como parte del diseño del paquete. Puede ser 0 si me dan un /64, o puede ser 16 si me dan un /48, que es lo normal, ¿sí? /32, por ejemplo, tienen las universidades muy grandes, o sea, toda la red de lo que se llama la RU, la red de interconexión universitaria, tiene un /32. O sea, todas las universidades están conectadas, nacionales y públicas, por un global routing prefix /32, y le quedan 32 bits para hacer subnetting. O sea, le queda la misma capacidad que tenía de direccionamiento mundial global IPv4 para la Argentina, una universidad de Argentina, ¿sí? O sea, monstruosa la diferencia que existe desde el punto de vista del direccionamiento. ¿Me quedó claro ahora? Sí, profe, muchas gracias. Perfecto, de nada. Veamos ahora este mismo, creo que tengo otro ejemplo de este paquete, si no, se los busco y se los muestro la clase que viene. No, se ve que no lo tengo acá. Bueno, ya le voy a buscar, le voy a buscar otro ejemplo de este paquete que aparece acá como Global Unicast. Vamos a tratar de hacer la mejor manera de aprender IPv6 es familiarizarse con IPv6. Entonces, si ustedes están conectados y hacen lo que les pido, si tienen Windows, ponen ipconfig espacio, el signo menos o la barra de división, y ponen ALL, van a ver que aparecen, les deberían aparecer una parte que dice IPv6 y le debería aparecer las link local, o sea, una dirección de red que empieza, ¿sí?, con FE80, que son estas que están acá en esta tabla. Si lo hacen y me avisan quién sí y quién no.
Rafael, yo lo había hecho en clase pasada y solamente me aparecía la de IPv4. No sé si se acuerda que Albert ya tuvo que buscar. Bien. A ver si a alguien logra que le aparezcan las de IPv6. Si alguien lo tiene instalado. Me avisan cuando alguien logre hacer que aparezca. Si no, les comparto y les muestro. Les muestro en mi pantalla cómo se ve. Sería, profe, iNet, iNet 6 o iNet 6 en Linux. Sí, Ahí está, me sale ahí. bien. Ahí lo paso por el chat. A ver, esperen un segundito. ¿Quiere que Bien, se lo dicte? bien. A Choqueville, que ahí me pasa, que es una dirección, fíjense que dice F80 y que dice preferido a la par. ¿Por qué dice preferido? Porque tiene preferencia, si ustedes tienen que iniciar un paquete, si el destino de ese paquete tiene una dirección IPv6, el paquete va a ser iniciado con IPv6, ¿sí? Lo que pasa es que esa red que se llama link local no es ruteable, o sea, no sale de los routers, va a quedar en su red LAN. Hasta que no tengan una global unicast, no van a poder traficar contra un host que tiene IPv6, ¿sí? Ahora, si ustedes en esa misma ventana hacen ping 6, todo junto así, PING, el número 6 pegado, y ponen espacio localhost, van a ver que están utilizando la utilidad de IPv6 para hacer ping, y fíjense que les contesta, le tiene que contestar localhost 2.2.1, que es la dirección de localhost, lo equivalente a los 127.0.0.1. Hagan los dos comandos, el ping 6 localhost y el ping localhost, y fíjense la diferencia. Ahora les voy a sí. Ajá, no lo debe tener instalado entonces. Sí, porque a mí me parece lo mismo. ¿Le aparece lo mismo? Sí. El %5 es una manera de abreviar, digamos, otra de las abreviaturas. Ahí le muestro. Le voy a compartir mi pestaña, mi ventana, así lo vemos. Ahí están viendo la terminal, ¿no es cierto? Sí, ahí está cargando. Bueno, fíjense, por ejemplo, ¿sí? Yo acá tengo el INET, que tengo esta dirección de red, este IPv4, y ahí abajo aparece la dirección F80 y F80 de IPv6, ¿sí? Tengo dos link local, acá tengo otra link local, entonces es bastante común tener muchas direcciones IPv6, ¿sí? Ahora veamos respecto de cómo funciona ping. Si yo hago ping al localhost, ahí estoy utilizando la versión IPv4 de ping y me responde que ha hecho ping al localhost 127.0.0.1 y me contesta la secuencia, etc. Si yo ahora ping 6 al localhost, ¿sí? Me va a decir que el localhost es el 2.2.1 porque es la dirección reservada para el localhost en IPv6 y me va a decir que está usando IPv6. Esta es una de las maneras de comprobar que yo tengo el IPv6 funcional. O sea, el dual stack, esta es una manera de comprobar el dual stack. Primero uso un stack, que es el IPv4 arriba, y después uso el stack de IPv6, que es lo que estoy haciendo abajo, ¿sí? Traten de fijarse, yo hace 1000 años que no uso Windows, pero me puedo fijar cómo se hace para instalar los comandos de IPv6, para que ustedes puedan usar IPv6, aunque sea de manera local, ¿sí? Fíjense primero si lo tienen instalado al protocolo IPv6, si no después googleo un poco y se los mando ahí a ver cómo pueden hacer. La mayoría calculo que tiene Windows 10, para que tengan la posibilidad de hacer alguna mínima práctica de IPv6. ¿Mm? Bien,
La clase que viene vamos a tratar de hacer alguna mínima demo de IPv6, voy a tratar de conectarme a un host que tenga las 3 direcciones para mostrarle, o sea, la link local, que ya la hemos visto que la tienen todos los hosts, la global unicast, que todavía no hemos visto nada porque no tenemos ruteo IPv6, entonces me voy a conectar a un host que tiene ruteo IPv6 real y le voy a mostrar cómo es una global unicast y vamos a hacer ping a otro host que esté en otro lado, digamos. Y le voy a hablar sobre la dirección de privacidad y seguridad. Pensemos que ahora, al incluir la MAC address dentro de la dirección de origen de ese paquete, estoy exponiéndome a que todo el mundo sepa quién soy, digamos, ¿sí? Que antes de alguna manera quedaba oculto por el NAT, ¿sí? Así como me ocultaba la geolocalización, también me ocultaba quién yo era del lado de atrás. Entonces hay un mecanismo que se llama dirección de privacidad y seguridad que suple esa falla de alguna manera, porque está bien, es todo muy lindo que lleguen hasta mi host y que sea todo ruteable, pero tengo que poder proteger mi privacidad, digamos, ¿sí? O sea, de que no me traqueen, pues ¿cuál es el peligro? De que yo empiece a navegar con mi dirección, que tiene la dirección, tiene a través del EUI 64 mi dirección MAC, y eso es una MAC única, o sea, eso me empiezan a hacer un profiling de usuarios, ya no necesitan cookie, ¿sí? Ya no necesitan ningún método de profiling, de ningún tipo de cookie ni nada para saber quién soy, simplemente ya saben dónde navego, qué es lo que hago, etc. Y empieza a ser un poco, digamos, por supuesto que eso está solucionado, les explico cuál es el problema y cuál es la solución que vamos a ver la clase que viene. ¿Preguntas hasta acá? No, no pregunto, pero yo sí tengo Windows 10, profe, y me gustaría instalar el IPv6. ¿Empezó a instalar IPv6? No, no, estoy buscando cómo Ah, hacerlo, pero si usted me lo manda bien cómo se hace, mejor, para que no haga bueno, le voy a mandar un link. Le voy a mandar un link para que vean a ver si lo pueden hacer, y pueden utilizar algunos comandos mínimos de IPv6. ¿Mm? Y ver cómo una dirección, etcétera. Sí. No hay nada parecido porque es de longitud fija. O sea, no existe nada parecido porque la cabecera es de longitud fija. 40 bytes de longitud fija. Siempre los bytes están llenos, esos 40 bytes. Por eso la longitud es del payload. Por eso el campo se llama payload length, porque la cabecera es fija. Eso es otra gran ventaja de IPv6 sobre IPv4. La cabecera es fija, no es variable. Son siempre 40 bytes. ¿Mm? Profesor, Sí, yo le hice un ipconfig sí, y me sale al último, me sí, dice dirección IPv6 y me da una dirección que comienza en 2001 sí. Le y dice abajo Teredo. dice, ¿ah? Le dice Teredo a la par. No, y abajo dice vínculo y dice dirección IPv6 local y esa sí empieza con F80. Bien, si tiene una dirección que empieza con 2001, es muy probable que su proveedor ya le esté entregando. ¿Qué proveedor tiene de Internet? De Telecom. De Telecom. No, Bueno, no sé, un FiberTel, creo que era. Fivertel. Bueno, es muy probable que le esté entregando. Ya vamos a ver cómo se chequea eso. Si usted tiene ya el IPv6 habilitado, hay unas páginas para chequear eso. Es muy probable que el proveedor le esté entregando ya una dirección IPv6 real. De hecho, vuelvo a decir, Claro ya lo hace, hay muchos que lo hacen. ¿Mm? Así que la semana que viene les voy a mostrar, porque hay también unos Windows, a veces tiene una dirección 2001, y a la par le aparece Teredo o Miredo, que es uno de los tipos de mecanismos de transición que hay por vía túnel. Por eso le preguntaba si dice Teredo o no, a la par. Le mando textual por el Ahí, chat, profe, y no dice. ahí mandé el chat. ¿Ha mandado en el chat? A ver. Ajá, 2001.
Vínculo, dirección, bien. Bueno, una manera, ya les voy a mostrar la clase que viene, hay una serie de páginas que le indican si ustedes están full compatible con IPv6 end-to-end o no. O sea, lo que miran es eso, si es una dirección IPv6 válida y si pueden rutear end-to-end, capaz que ya lo está usando Perello sin darse cuenta. La IPv6 Sí, contra los juegos que tienen IPv6. sí, Por ejemplo, los cuatro primeros valores sí. son iguales, después ya difiere. Me habla de después del 2001. Está el 2001, el punto 0, y después un 2877, 7A, y después de ahí, a partir del 38FE, es igual a la que está abajo. Claro, porque ese, le acabo de decir, eso usa el UI 64, esa es su MAC-cadre alterada. Claro. ¿Me entiendes? Esa es la última para los últimos 64 bits del paquete, esa hace siempre igual. Bien, es una buena observación. Bueno, la clase que viene vamos a hacer algunas mínimas pruebas más y vamos a volver, obviamente, sobre la parte de IPv6, a ver los distintos tipos de direcciones, y vamos a ver uno de los mecanismos de transición que hay, que es el mecanismo de túnel, que se llama Seek-to-For, y vamos a ver cómo funciona y cómo se hace eso, cómo se hace la transición de IPv4 a IPv6 en el caso de que necesiten hacerlo. Así que bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Ninguna? Bueno. Sí. Sí, pero yo, dígame. No, le dije que no. Bueno. Bien. Bueno, nos vemos la clase que viene. Vamos a seguir viendo IPv6. Voy a intentar, si ustedes pueden, tómense el trabajo, googleen y fíjense cómo habilitar IPv6 en su Windows. Así tienen las utilidades, etcétera, y podemos hacer alguna mínima práctica de IPv6. Usted, pero yo ya lo tiene habilitado, no tiene que hacer nada, digamos. Yo estoy viendo que lo tiene habilitado. Los que no lo tengan habilitado, los que hagan ipconfig y no les dé la dirección, no les muestre por lo menos la link local. Si les muestra la link local, ya lo tienen habilitado. Si no les muestra la link local, traten de ver cómo instalar el comando ping6, que es un comando que evidentemente viene aparte, con alguna utilidad de Windows. Y bueno, si podemos hacer eso, buenísimo, así podemos hacer alguna mínima práctica la clase que viene. Así que bueno, los veo la clase que viene. Bueno, gracias. Saludos. Chao. Chao, chao. Chao, profesor. Chao, hasta luego.